una vida mejor con Mónica Cruz. Comenzamos. Muy buenas noches, familia. Gracias por estar una vez más con nosotros en esto que se llama Una Vida Mejor. Hoy estoy contenta, feliz de que me esté acompañando aquí en el estudio René May, francés de nacimiento, pero ya adoptado como mexicano. Y yo lo adopto a partir de este momento también como regio. ¿Cómo estás, René? Bienvenido. Bien, muchas gracias por esta bella invitación. Gracias. Sí, estoy bien. ¿Estás contento y feliz? Sí. Oye, René, mucha gente te conoce, has ido alrededor del mundo a llevar este mensaje de paz, de armonía, de esperanza, de fe, de humanismo. Cuéntanos un poquito acerca de toda tu trayectoria. Bueno, yo creo que la primera cosa es que no tiene historia sin historia. Quiere decir que si la historia de una vida que quiere ayudar no tiene nada, ¿a qué sirve? Así que sí, son muchas cosas. Durante años que empezó como vidente, tenía 20 años. Y eso me permitió, porque quería ayudar a los otros, pero no sabía cómo. Y eso me permitió de empezar a visitar los hospitales, a ver a las personas que, bueno, que necesitan. Sin hablar de sanación, nada, visito por saludar, por decir que no está sola la persona, todo eso. Me gustó muchísimo y poco después empezó el VIH, el SIDA. Y eso tuvo esta oportunidad para mí de poder visitar los jóvenes, porque a esta época tenía mucho gay, mucho homosexual, alguna mujer, vamos a decir 1 por 10 hombres más o menos. Y me da la oportunidad de poder visitar a ellos porque la gente no sabía qué es esta enfermedad y le abandonó totalmente. Así que eso me permitió de poder empezar mi camino un poco más afuera de la sociedad, haciendo algo que los otros no querían por miedo De contagiarse. de contagiar. Así que eso me gustó muchísimo. Algunos se fue, algunos se quedó durante años, claro. Y eso me permitió de entender un poco más el ser humano, dentro del sentido del juicio que puede tener o del apoyo que puede tener a otro. Porque está buscando cómo puede ayudar a los otros, no sabía cómo. Y lo que quería hacer es entender qué es ayudar y cómo puede ayudar. Es un proceso de años. Así que de eso, bueno, me expandió como vidente a nivel internacional. Empecé, mucho antes, tenía 20 años, empecé a meditar. Y al mismo tiempo se hizo una fusión, vamos a decir, de mi videncia, de filotes, mucha gente que venía por la videncia, y de mi meditación. Y después dejó mi camino de vidente y empecé a meditar en un estado profundo. Fue a de bosque primero, a mi casa, en el jardín, después al bosque, después a la montaña, después a de gruta. Y quería ver dónde está el límite del cerebro, en esta vacía. Así que fue a meditar dentro de la nieve, a de temperatura muy baja. De eso después que podía conquistar, no sé cómo decir, o trascender eso, podía empezar a meditar dentro de desierto. Y por fin medita de blanco durante semana, le piernas en el vacío y termina dentro del agua, por entender la separación de la vida y de la muerte. Así que esta meditación me permitió de crear la conexión de la vida a la muerte. Quiere decir que creando la muerte de forma voluntaria. Y sin está muerta a lo que parece, pero sin estar muerta realmente. Es la misma cosa finalmente que saben alguna persona por un accidente, un paro cardíaco, se muere, ve una luz, su familia y regresa a la vida. Pero es igual, es la misma cosa, a la diferencia que lo hizo a un tiempo largo y me permitió de poder entender qué es el camino para poder aprender a utilizar los 2 hemisferios del cerebro. Y bueno, sin entrar en detalles, me enseña muchas cosas eso. Y después, bueno, salió de meditación por obligación, hizo del inmobiliario, que no quería hacer, me lo hizo.
Y empezó al mismo tiempo después a reactualizar mi GIL a nivel internacional como vidente. Y a esta época me hizo un hospital a Madagascar en 2002. Tuvo una cárcel, fue una cárcel, porque a esta época l'inmobiliario lo que hizo, y yo no lo quería hacer por tener poder o lo que sea, quería ayudar a los otros. Así que tenía 200 departamentos en la ciudad de Toulon, es el nombre, al sur de Francia, entre Nice y Marsella. Y esa ciudad, cuando después que empezó a comprar, venía un partido de extrema derecha, de personas racistas, todo eso. Y yo siempre podía ayudar de personas que no tenían papel, de color negro, bueno, de personas. Y como todos los edificios que tenía están muy bien ubicados, así que no le gustó tanto. Ellos venían a ver 3 veces, pero no entendía lo que quería, la verdad. No, no sé cómo quería limpiar la ciudad. No sé, no entendí, no quería entender, yo creo. Y eso organizar contra de mí, que por tontería, que me llevó a la cárcel. Fue a la cárcel, no me defendió. Fue una experiencia porque yo sabía que debía pasar por eso. Fue una experiencia interesante, vamos a decir, para mí, al menos no por mi esposa y Anton, pero para mí sí. Y gracias a eso pude entender un poco más el ser humano y la fe que puedo tener a mi camino, porque eso fue como un pasaje. Y por ayudar a los otros, me llevó a la cárcel, pero no tenía ningún remordimiento, nada. Y eso me llevó después a, bueno, saliendo de la cárcel, multiplicó todo lo que tenía. Y después, en 2006, me pidió el presidente de Costa de Marfil de intervenir en un masacre, de una guerra civil que la Francia, pour tener el control del país, es con mercenarios creando. Y eso hizo que de miles de familias inocentes, más que todo, muriendo, de cosas horribles, de forma horrible en África. Vosotros no saben lo que pasó allá. Cuando vi eso, tomó la decisión de que no sabía cómo, fue a ver al presidente y dice, no sé cómo, pero yo te aseguro que voy a encontrar el modo de parar la guerra. Así que entró en meditación, bueno, hizo alguna cosa de análisis y me permitió de encontrar la llave. Así que pidió a una delegación presidencial de venir en Francia pour explicar su problema. Mais bueno, no fue bien recibida en Francia eso. Y donc, plan B, ok, vamos con el presidente. Y eso, pocos meses después, se paró la guerra. Así que je firmé la paz a Ouagadougou. Y eso me llevó a una persecución política. Donc, tenía el hospital gratuito a Madagascar, que sostenía con mis recursos. Y no tenía otra opción que dejar todo. Así que, como tenía plan de hacer un prototipo de hospital que hizo esta experiencia en África con el hospital que tenía allá, de medicina emocional y medicina alópata, así que tomó la decisión que voy a dejar todo lo que tenía y que este hospital voy a formar de miles de personas a nivel internacional por poder les preparar a entender la medicina emocional. Y así, donc venía a México y primero fue con los niños de la calle, me quedo algún día con ellos. Y después, cuando vi que no podía ayudar, porque es lo que vi, no voy a entrar en detalle, pero es algo que no es muy bello de ver de personas con traje que vienen a buscar de niñas de 10, 15 años, que le regresando la mañana o 2 días después abusando de ellos, bueno, de cosas horribles. Y así que vi que no podía ayudar. Y de eso tomó la decisión durante 2 años de ir a hacer la gira de México porque no conocía. Adentro del pueblo indígena, venía a Monterrey como vidente, a Guadalajara, México. Y empezar, donc, como quería ayudar siempre a la persona, dentro de los pueblos pasó un fenómeno, vamos a decir, que la gente se interesa más a su problema de salud que a su futuro.
porque no tenía muchos recursos, el futuro ellos lo sabían más o menos. Y pasó de fenómeno de sanación. Yo no quería ser sanador de unos años. Muchas veces pasó de gente que se sanaron de un ojo ciego, sin buscar eso pasó, ¿por qué pasó? Y no quería creer que es yo, y no le dije, no, ¿por qué debe pasar eso? Y le dije, bueno, está bien, y no habla más de eso, y no quería de nada. Y pasó que cuando los pueblos indígenas empiezan a se pasar la voz, así que me dije, bueno, con eso puede abrir de centro humanitario. Y abrió esta época más de 600 centros humanitarios de lugar perdido durante 2 años. Y después sentí la necesidad de ir a México y me fui a meditar durante 1 año au bosque de Chapultepec. Allá de personas que vinieron porque venía mucha gente. Como está meditando aquí, la gente se preguntó qué estoy haciendo, qué es eso. Así que la gente venía a meditar conmigo, donc venía 1, 2, 10, mucha gente después. Y después empezó así a pasar de fenómenos de plantas, el arbolés que está muriendo, se regresó a la vida, la gente venía con plantas, animales enfermos, ellos. Así que empezó a sanar mucha gente. Por tanto que no es lo que quería, me pasó eso. Y de eso me pidió de hacer de experiencia científica para hacer una película en 2009, 2010, en 2009, ¿no? Y lo hizo, claro. Y salió la película Im, Más allá de la luz, que fue un impacto a más de 1 millón de personas, yo creo más o menos, aquí en México. Y bueno, de eso continuó el camino formando de voluntarios que varias son instructores hoy y expander. Y hoy estamos haciendo un hospital como prototipo de una respuesta a la ONU, a la OMS, a la OEA, de este problema de la salud que puede acompañar la medicina emocional a la medicina alópata. No es una competencia, no sé. En fin, yo creo que es porque la gente se confunde entre la terapia alternativa y la medicina emocional. Son 2 cosas diferentes. Y así que hoy estamos haciendo un hospital que espera un poco que se termine y poder hacer este prototipo que va a me permitir de hacer la fusión de la medicina alópata con la medicina emocional y al mismo tiempo tener 2 ambulancias que van a me permitir de ir a los lugares más pobres, enfin, la comunidad, ¿no? Y que me van a permitir de poder hacer la urgencia móvil gratuita. Eso va a me permitir de poder hacer des consultations gratuitas, urgencia, claro, de prevención. Voy a poder llevar dentista, voy a poder llevar, bueno, lo que necesita. Como el hospital es un hospital normal, con un ingreso, con las asegurador, todo, este ingreso va a me permitir de poder sostener donc, los empleados, que va a ser más de 100 empleados, y de poder sostener este parte humanitario. A mi experiencia que tengo de África, con eso voy a poder sostener sin mucho problema con 2 ambulancias, más o menos 10,000 familias. Y eso me gusta mucho este proyecto, porque es un prototipo que vamos a poder repetir o que otro hospital va a poder hacer. Y así que vamos adelante. Ay, no, hombre, pues es que después de todo lo que me platicaste ya tengo más preguntas que hacerte, pero vamos a ir de despacito en despacito porque yo quisiera que este programa durara bastante tiempo, pero mira, yo estaba así de todo lo que me platicabas. Primero, me voy a ir así poquito a poquito porque de todo lo que me platicaste tengo preguntas. ¿Cómo descubres o qué sentiste? Tú decías que eras vidente. ¿Cómo dijiste que muy joven comenzaste con este don? ¿Cómo se ve ese don? Obviamente, aquí te digo en confianza, yo a veces, y nunca lo digo públicamente, yo a veces veo cosas de la gente sin que yo los conozca, o puedo sentir cosas, yo puedo sentir, no sé, no te puedo explicar de qué manera yo lo he sentido, más no lo he desarrollado, a lo mejor porque no he querido. En tu caso, ¿cómo fue? Nunca tuve esta pregunta porque yo nací con eso. Y yo no tenía pregunta. No sabía tampoco que soy vidente porque para mí me parecía normal de ver de cosas de la vida o De personas. todas las
casi todas las noches soñando de lo que va a pasar a la mañana, del profesor lo que va a hacer como el examen. Cosas para mí me parece normal. Yo no tenía esta pregunta, soy vidente o no soy vidente. No sabía tampoco que existen los videntes. Yo nació y vivió de esta forma, así que no tenía pregunta, no. Fíjate, yo te quiero preguntar algo, y me voy a ir de otro lado, pero por ejemplo, a mí me pasó algo. Yo a veces, como te digo, veo cosas. Yo un día vi a un señor que era amigo mío y vi su muerte. O sea, yo sabía que él iba a morir, pero no le dije nada. Yo dije, no, yo he de estar loca. No le dije nada. Pasaron días y efectivamente el señor se murió. Y yo lloré demasiado, René, demasiado, porque yo vi su muerte y no le dije nada. Entonces, a partir de ese momento en que yo dije, esto no me gustó porque, digo, qué bonito es ver cosas bonitas de la gente, pero muy difícil y muy triste ver las cosas difíciles. Y yo me quedé callada, no dije nada y me sentí muy mal porque no dije nada. ¿Te ha pasado a ti que ves cosas? Porque eso, pues no, hay veces que lo podemos bloquear, pero me imagino que tú no lo has bloqueado. Cuando ves cosas tristes, ¿qué haces? Recibimos de cientos de miles de personas como videntes aquí, encontrando de todo caso de personas que van a morir mañana, acompañando de personas que a su último día. Así que yo no veo la vida de esta forma, no tengo esto mismo. Cuando la evidencia sirve a los otros, significa que lo podemos ayudar como me ayuda, ejemplo, a poder bajar la delincuencia a Chihuahua, como a Guerrero o otro estado, a Ciudad Juárez, por este problema que tenía de mujer allá. Cuando es una herramienta, no puede tener un punto de vista personal. Solo tienes que ver de una manera neutra. Sí, porque si no lo ve un otro, va a perder esta herramienta. Significa que lo hace con tu emoción, tu punto de vista, y eso no sirve, no te va a ayudar. Es un poco, parece duro, Sí. pero no lo es en realidad, porque si lo hace de forma ocasional, eso sí. Me saber, todos los días yo tenía a veces en mi consultorio 200, 300 personas diario. Imagínate en segundo. 300 no. pacientes diarios, imagínense. Tenía motores o de... Sí. No imagínate todo el filote de personas que tenía. Debía en 2 minutos decir algo de su vida, que es tu pregunta. No te preocupes. Bueno, pasamos a otra persona. Así que todo eso, importa lo que va a pasar, la única cosa es que podemos ayudar a la persona. Sí, claro, si veo a la persona que va a tener un accidente, por favor, mañana no sale mañana. ¿Por qué? ¿Por qué no sale? ¿Va a tener un problema de accidente de coche allí? Sí, la persona sale o no sale, después es su derecho. Pero yo le dice, no sé, una persona debía terminar de tomar alcohol porque, bueno, es más una lógica, vamos a decir, pero rápidamente va a tener un cáncer del hígado. No, me siento bien. Bueno, u otro que no tiene para mí ningún problema de salud, debe pasar un examen porque yo te dije que tiene una enfermedad dentro de tu sangre. Y al pasar un examen tiene VIH o tiene otra cosa que no sabía. Y son muchos. Cuando son mucho de miles, debe ver la cosa como es, avisar a la persona a hacer tu trabajo, tu camino como lo debe hacer al servicio de los otros, pero sin tener tu propio juicio o división a nivel emocional. Bueno, ya, vidente, pum, ya lo palomeamos. Otra cosa que nos platicaste interesante, sí, conocemos parte de esa historia, que siempre tu misión ha sido ayudar y estar al servicio de los demás. Y tú nos comentabas que hiciste alrededor de 200 departamentos, René, para poder ayudar a las personas migrantes, y que por eso, que no le gustó a mucha gente en cuestiones de política que él pudiera ayudar a los migrantes, caíste en la cárcel y dices, yo no lo vi eso como algo malo, sino yo sabía que yo tenía que transitar por eso para poder aprender algo. ¿Es así? ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel, René? 2 años y medio. 2 años y medio. Y en esos 2 años y medio, ¿cómo le hiciste para salir
¿Qué No, hizo tu esposa? no, ¿Qué pobrecita. aprendiste? No fue fácil para ella. No me defendió, la verdad, porque de niños yo sabía que un día voy a ir a la cárcel, no sabía por qué, me sabía que debía pasar por eso, por mi camino. Yo creo que es lo que te dicen, no puede tener historia sin historia. Mucha gente quiere hacer algo de grande, pero sin tener que enfrentar las oposiciones que puede tener en el camino. Y es eso la prueba de la vida. ¿A dónde está tu límite? ¿Dónde está tu capacidad? Si va a la cárcel, que te va atrás, tiene miedo. Si yo me encontré con des personas en África con mitraillette enfrente, todo eso. Cuando fue a Chihuahua, con des personas que no quería que soy allá. No imagino de cosas que a qué momento debemos ir atrás o ir adelante. Es una pregunta que debemos saber qué es la respuesta. Y la respuesta la tiene cuando está enfrente. Claro, sabes de que yo considero que en ocasiones hay personas, digo, y no nada más René, vemos a personas en todo el mundo que quieren hacer el bien, pero así como existe el bien, existe el mal. Y el mismísimo Jesús, en la Biblia nos lo dice, como dice mi amigo Emanuel, en el libro más vendido de todos los tiempos, a Jesús también le pasó lo mismo. Mucha gente no creía en él, mucha gente lo enjuició, terminó tristemente crucificado por mucha gente que le decía que estaba diciendo mentiras de que era el hijo del Mesías, ¿no? Qué triste es que cuando uno quiere obrar con el bien, haya mucha gente que quiera hacer el mal, René. ¿Qué opinas acerca de esto? No, yo no lo veo triste eso, no. ¿Es parte de la vida? Voy a decir algo más preciso, más claro. Yo no tenía ninguna razón de venir aquí. Te lo aseguro, ninguna. Yo tuve una preparación que no quiero hacer otra vez, un libro antes de venir, y venir por hacer lo que hace, nada más. Donc yo sabía que cuando voy a venir, debe enfrentar la situación, si no, no voy a venir. Así que debe estar preparado por eso. Y después en el camino, las personas, puedo decir una idea, mucha gente me quiere, yo creo que mucha gente me quiere, y alguna persona me quiere o me odio. A mí no me afecta de nada. La verdad, no. Si la persona tiene un problema de salud o un problema en la calle, que me odió, me voy a parar, le voy a ayudar de la misma forma que el otro. ¿Por qué? Porque es su problema. Si no me quiere, debe tener tu razón. Claro, cada quien tiene su opinión y su libre albedrío de querernos o de no querernos. Y debemos aceptar. Así que cuando acepta eso, te libera de mucho juicio en tu cabeza y no pierdes tu tiempo a tener la pregunta ¿por qué no me quiere? Si no quiere, me importa. Podemos preguntar la razón si tú hizo un error, eso sí, pero después no. Yo creo que la vida es un camino de un aprendizaje que nos permite de crecer y este crecimiento no puede ser si no tenemos una oposición frente. Aquí Obstáculos. obstáculo puedo decir. Y yo creo que si no tiene eso, ¿cómo crecimos? Claro, sí, claro, la vida no va a ser siempre color de rosa y a veces los obstáculos en nuestra vida se presentan y a veces le pedimos a Dios, oye Dios, siempre digo la misma frase, pero es la verdad, le pedimos a Dios, cámbiame de situación cuando Dios nos pone en la situación para cambiarnos a nosotros. Los obstáculos están en nuestra vida para que nosotros crezcamos y aprendamos acerca de esas circunstancias. Que aquí, bueno, pues nos late el tema de por qué nos enfermamos, de por qué nos sanamos, del cómo estamos viendo la vida, que en vez de sentirnos contentos y felices y en paz, estamos angustiados, estresados, con tristeza, con depresión. ¿Por qué nos enfermamos, René? ¿Por qué nos deprimimos? Pour t'aider a entender un poco más, ¿sabes? Me hizo una pregunta si me afecta a nivel emocional. Me voy a te decir una respuesta que en realidad corresponde a tu pregunta más o menos. Es porque la gente no sabe la suerte que tiene de vivir. Y a veces que la gente, esta discapacidad, o que puede saber a dónde va el paraíso, que es un mundo tan hermoso que no puede imaginar el cerebro humano, tan bello es allá, que no puede estar mal por la persona porque
todo nos sirve en la vida. Es nosotros que, por la culpa de los otros, interpretamos mal una situación, por la culpa. Es como un divorcio. Saber que la mayoría, casi todos los divorcios se pasan mal por entorno, no por las personas mismas, por entorno, alrededor. Y es igual, es la misma cosa que la vida nos ofrece y es a nosotros saber finalmente de poder interpretar la vida. Yo puedo te decir que fue en la cárcel 2 años y medio. ¿Lo pasa mal? No. ¿Fui feliz? Sí, porque es una experiencia. Nunca me pone a llorar, me dice, ¿qué pasó? Porque no, es mi camino, está bien. Así que cuando saber eso, no tiene la misma interpretación de la vida que otra. Y cuando tienes tu más que conocimiento, sabiduría en eso, puedo decir que la persona finalmente se preocupa muchas veces por algo que no es muy importante. Para mí, lo más difícil que puede llegar un ser humano es cuando pierde un hijo o una hija. Eso sí, es lo más difícil porque somos responsables de ellos. Y por alguna razón, de una enfermedad, de un accidente, esta responsabilidad no la podía tener. Que a veces no es nuestra culpa, no quiere decir eso, me quiere decir que es lo más difícil que yo, si me pregunta qué momento es lo más difícil, no es por un accidente, no es por la muerte, no es por eso, es cuando puede ver un papá y mamá la dificultad que tiene por poder tener asimilar, vamos a decir, este duelo. Me en eso voy a te decir algo. Cuando encuentro una persona que pierde su hijo, su papá o su mamá, le dice cómo es su nombre. Así que me dice su nombre. Y le dice, me tenía un hermano, o no sé, tiene una hermana, tenía una tía que murió. Y me dice, ¿por qué está con él? Ahorita está hablando a un lugar que tiene un río, o no sé, depende de persona. Y eso la gente le dice, mi hijo vive en otro lugar y tú lo ves. Ben sí, claro, lo veo, está muy bien, está feliz. Y eso hace que finalmente el duelo, que para mí es lo más difícil que tener una enfermedad o un accidente, puede ir a la aceptación y lo vive mejor. Oye, René, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Mucha gente nos escribió al saber que René me iba a estar con nosotros y nos hicieron preguntas y les vamos a hacer precisamente las preguntas que ustedes nos hicieron a René May acerca de cómo sanar. Muchos de nosotros estamos pasando por diferentes situaciones, cada uno de ustedes por cosas distintas. Hoy yo hice una lista de todo lo que nos escribieron ustedes que le querían preguntar a René qué podían hacer para poder estar hoy mejor y por supuesto mejorar su vida, tener una vida mejor. Así que hacemos una pequeña pausa y nosotros regresamos para seguir en la plática con René May. Volvemos. Familia, seguimos con René May, que bueno, 3 veces nominado, nada más, 3 o 4 veces nominado, René, al Premio Nobel de la Paz. ¿Cuántas veces has estado nominado? Creo que 3. Sí, ¿verdad? Yo ya te quiero poner una más porque yo te la voy a dar. Oye, pues hoy vamos a entrar en una parte bien interesante que son las preguntas de ustedes, que René nos va a permitir aprender de estos conocimientos que él a lo largo de toda su vida pues ha compartido con mucha gente. Nos dicen, René, nuestra gente quiere saber, yo quiero que René nos haga una recomendación a todas las personas que no hemos sanado alguna herida que nos hayan dejado nuestros padres. Me han escrito mucha gente que ha sufrido abuso de los papás, que nunca ha recibido un te amo de mamá, un te amo de papá, y traen ese dolor en su corazón porque mamá y papá no les dieron el amor que ellos necesitaban y traen ese sufrimiento en su corazón. ¿Qué pueden hacer? Bien, la sociedad tiene una mecánica de funcionamiento que en relación a des creencias o lo que son la ley o lo que sea, que da un equilibrio en la sociedad. Bien. Y este parte del amor, donc cuando un papá o mamá nos dice te amo a los hijos,
Son des casos, no son des casos, sí, no son tan frecuentes, mais existe, claro. Y son des casos, vamos a decir, que la sociedad da más importancia a veces a eso que a otra cosa que debería tener más importancia. Quiere decir que la vida es una experiencia, no es lo que queremos. Y yo creo que está bien que no tenemos, porque gracias a este defecto, vamos a decir, emocional, porque tu papá o tu mamá no te dice te amo, como debía ser, tienes razón. Gracias a eso, eres una persona diferente. Y gracias a eso, puedes buscar eso sí. Yo cuido muchísimo que la gente que es a mi alrededor sepa que le amo. Y yo le dice que es mi hijo, que es mi esposa, lo que sea, siempre le dice donc que le amo y le enseño más con hechos. Mais si no lo tenía, no es tan por lo hace. Quiere decir que eso va a te dar una fuerza superior. Yo conocí mucha gente que el papá y la mamá le hizo muy cerca, te amó, te quiere todo, y no son felices. Y tampoco lo legué eso a su familia, a ellos mismos. No, no, no. Yo creo que es una fuerza que nace en ti. Donc la sanación de eso la va a encontrar dentro de nosotros, a la expresión de este amor que no tiene y que lo puede multiplicar la expresión de lo que hoy sabe que lo necesita. Y más que todo, si tú lo necesitas, los otros lo necesitan. Alors, dile a tu familia, dile a la gente que amo, te amo. Y no pierdas más tiempo. Deja eso a tu pasado, eso a ser lo que eres y va adelante. Muchas gracias, René. Nos preguntan también, tengo la lista. Dice, ¿sabes una cosa, René? Yo he vivido muchos comentarios, muchas críticas, he sufrido bullying sobre mi apariencia. Mi cara tiene muchísimo acné. Esto me ha bajado muchísimo la autoestima. ¿Cómo puedo sanar mi autoestima después de que me hicieron sufrir bullying? El bullying es una dificultad emocional muy dura porque algunas personas dejan la vida por eso, lo pagan con eso. Yo creo que lo más importante, voy a contestar a eso, es que tu vida sirva a los otros. No somos perfectos, no podemos pedir tampoco a los otros que lo son. Y eso para mí es crear una herida a nivel emocional, un perdido de confianza en ti mismo tiempo. Al mismo tiempo te hace más fuerte, mucho más fuerte. Y esta fuerza la debe utilizarlo. Voy a te decir algo. ¿Por qué no va a visitar los hospitales de personas enfermas? ¿Por qué no va a llevar la alimentación a la familia que son afuera? ¿Por qué no va a visitar un asilo de ancianos? ¿Por qué no va a un orfanatorio? Mucha gente necesita. Y ellos te lo aseguran. No va a mirar tu acné, el problema que tiene. Va a mirar el amor que comparte. Tu acné es nada en comparación al amor que puede compartir. Utiliza eso como una herramienta que desarrolla en ti una potencia de amor mucho más grande que a los otros por esta sensibilidad que eso crea y eso puede ayudar a los otros. Escúchame, la gente que va a ayudar no va a mirar tu piel o lo que sea, va a mirar el amor que tiene. Ay, qué bonito, René. Me encanta eso que dices, que todos necesitamos amor. Yo ahorita que venía, yo dice, ¿con qué canción puedo recordar a René? ¿Sabes qué canción fue? Los Beatles. All You Need Is Love. Ah. ¿Verdad, René? Bueno, Oye, pues es la verdad. Todos necesitamos amor, René. Todos, sin excepciones. Creo que el amor es la mejor respuesta y la mejor medicina. Y aquí hay mucha gente, fíjate, esta me llamó la atención. Dice, a mí me encantará que René nos diga, fíjate, esta está bien dura, René. Cuando tienes un familiar desaparecido, cuando tienes un familiar en donde vives con la incertidumbre de que no sabes dónde está, si vive o ya falleció. Para todas esas familias que en México lamentablemente hay muchas, ¿cómo pueden sanar ese dolor tan grande de la incertidumbre de no saber qué pasó con su familiar?
Eso, voy a te decir algo. Es una herida eso que no debe sanar. No debe sanar, eso no puede. ¿Cómo podemos, si tu hijo desapareció, decir, bueno, lo acepto, no está aquí? No. Hace poco encontré a un señor que perdió a su hijo de una enfermedad y él no cree en nada. Su esposa sí, lo encontró, me saludó, René, me dice, bueno, le saludamos y vi algo, me dice, tenía un hijo, me dice, sí, me dice, hace poco perdió a nuestro hijo y mi marido no cree en nada, todo eso. Bueno, y yo miré al marido y le dije, saber qué es la responsabilidad de un papá y una mamá, es que si va a una tienda y que pierde, o un bosque que pierde tu hijo, ¿qué es tu responsabilidad? De ir a buscar a dónde está. Alors, yo creo que si tú sabes y saber que tu hijo se fue, debes buscar a dónde está. ¿Dónde está? ¿Qué mundo? ¿Qué paraíso? Porque existe mucha gente que son en conexión con sus hijos. ¿Ves la misma cosa? Yo creo que no debemos parar, no debemos parar de tener la esperanza que un día puede regresar este hijo, que por tanto puede ser que está muerta. Pero no tenemos derecho de cerrar esta herida. Es imposible. Porque si la cierra, ¿dónde está el amor de tu familiar, de la gente que amo? No. La debe tener pendiente de buscar lo que puede. Si no puede, esperando. Me es una herida, yo creo que es más sana. La tener abierta con este duelo que no puede hacer, este dolor, vamos a decir, que el duelo que no puede hacer, que será este tipo de herida. No tenemos derecho de... Si amamos a la persona, no tiene derecho de cerrar eso, no se puede. Significa que si la cierra no le amo, es imposible. Así que quiere decir que si uno suelta de poder tener este amor en permanencia, que la persona está muerta y que la va a ver otra vez y que la persona no lo es, que puede buscar dónde está si tiene la posibilidad o el medio de poder buscar, pero si no tiene más, vamos a tener la esperanza siempre. De todas formas, voy a te decir algo. La vida es un momento que pasa rápido. Y un día vas a terminar este momento y un día va a ver a esta persona que amó y que no podía encontrar. Pero no puede cerrar esta herida y no la busques cerrar. Escúchame, es el mejor consejo que puedo te dar porque eso es la única y verdadera prueba de amor que tiene por ellos que ama. Muchas gracias, René. Nos escribe una mamá y yo creo que hay muchas mamás que tienen la pregunta de cómo sanar cuando un hijo es adicto. Hay muchas adicciones, no nada más las drogas, muchas adicciones. Entonces dice, oye, yo me siento muy mal porque mi hijo es adicto. ¿Qué puedo hacer, René? Bueno, existe la adicción que podemos ayudar a controlar porque el niño se está en la casa, que le podemos llevar a un médico, a una clínica, no sé. Existe alguna adicción que a los niños se le impone más, se va a la calle a hacer su adicción. Yo creo que lo más importante es dar todos los consejos y la necesidad por evitar o limitar la posibilidad de tener una adicción. Después, a un momento, voy a te decir algo, debe dejar hacer su camino de vida y que nunca lo va a aceptar. Y no puede aceptar eso de tu hijo, ejemplo. No lo puede aceptar y nunca. Pero un momento que no lo acepta, a un momento no puede hacer nada, porque él no quiere. No quiere cambiar, le gusta eso y se siente bien, es su mundo. Así que yo que encuentro yo creo que tocó alrededor de 3,5 millones, 4 millones de personas, más o menos durante los años. Encontrado de todo, lo que puede imaginar. Hay muchos países de cosas horribles, de cosas bellas al mismo tiempo. Y yo puedo te decir que cada uno tiene derecho de vivir su vida como le parece. Así que si estoy con una persona cercana, le dice, escúchame, sabes que eso te va a llevar al problema, donc mira la televisión, lo que pasó, y la gente no quiere escuchar, está bien, ok. ¿Qué puede hacer más para ti si tú quieres continuar afuera, escondida?
¿Qué puede hacer? No puede aceptar y nunca lo va a aceptar, pero al mismo tiempo debe dejar hacer su vida. Y voy a te decir algo. Si pone ejemplo Mick Jagger, el chanteur de Rolling Stone, hizo de todo droga, todo su vida, y por tanto está aquí. Y yo creo que la vida no es únicamente como nosotros la vivimos. Los autistas tienen una vida diferente, pero su vida. La gente con discapacidad, la gente ciego tiene una vida. No es que no la entendemos, es su vida. Y está construyendo su mundo como lo puede. De esa misma forma, la gente que está adicta a lo que sea, se está destruyendo, pero al mismo tiempo se está construyendo su vida y su derecho. Así que no lo puede aceptar porque ve un hijo se destruyendo, no puede. Pero al momento no puede hacer nada tampoco. Así que debemos tratar de encontrar la respuesta dentro de la parte filosófica de la vida, dentro de la profundidad de lo que la vida es un derecho de cada uno y es un derecho de vivir como le gusta, como le quiere. Ay, qué interesante, René. Cada quien tenemos el libre albedrío, Sí, ¿verdad? sí, sí. Cada quien tenemos el derecho al libre albedrío. Nosotros como papás podemos guiar a nuestros hijos, pero no tenemos el derecho de decirles, por aquí te tienes que ir. Pues ellos tienen su derecho de, como dice René, de vivir su propia vida. Mucha gente, René, sabe de antemano que tú eres un estupendo maestro de la meditación, pero hay gente que piensa que la meditación tiene que ver con alguna religión. Hay gente que no sabe cómo meditar, cómo empezar a meditar. ¿Qué les pudieras decir? ¿En qué nos ayuda la meditación? Bueno, la primera cosa, la meditación debe hacer un conocimiento y después una sabiduría, no te explico. La meditación es una herramienta para poder aprender a utilizar tu cerebro y tener un efecto en consecuencia a tu cuerpo y más que todo a la conciencia de tu vida. ¿Qué es la meditación? Tenemos un cerebro, bien. Ese cerebro, va a entender, ese cerebro funciona con una actividad cerebral, bien. Esta actividad cerebral, por entender a la base de forma científica, el ser humano tiene una respiración en promedio de 15 a 18 veces por minuto. ¿Qué quiere decir? Que una persona respira, inhala y exhala de 15 a 18 veces por minuto. Eso es el promedio. Bien. Si por entender eso, vamos a ver una persona que está enojada y va a ver que su respiración está muy agitada y respira fuerte. ¿Por qué está agitada? Dile, cálmate, cálmate, creo que no vas a calmar. Pero si le dice, respira profundo y que te escuche, todo baja. Así que quiere decir que la meditación, la gente no entiende bien la mecánica, pero la base de la mecánica de una meditación es su respiración. Porque si quiere controlar la actividad de tu cerebro, baja el número de respiración. Mira, ejemplo, voy a te enseñar algo rápidamente, si permite. Claro, sí. De hecho, un ejemplo, René, de cómo hay gente que nunca en su vida ha meditado. Es porque lo quiero acercar de mi nariz. Puedo explicar. Mira, yo inhalo. Bien, voy a exhalar. Bien, es un ejemplo. René, el Sí, dime. tamaño de tus pulmones, qué bárbaro, René, mi respeto. Ah, eso. Lo que eso es una respiración por minuto, una respiración por minuto. Cuando medito, en promedio, mi respiración baja a una cada 2 minutos. En teoría, a nivel científico, bueno, un cuerpo, un cerebro humano no puede sobrevivir con una o dos respiraciones, una respiración cada 2 minutos.
por tanto te aseguro, me siento muy bien, soy bien oxigenado y todo. Donc, quiere te decir que la primera base de la méditation, si quieres la controlar, es controlar la actividad de tu cerebro. Si lo controle, te cambia totalmente la conciencia o la interpretación que puede tener dentro de la vida. Así que voy a te decir, la meditación tiene dos pilares, nada más. No es una historia de creencia, es una historia científica. Una, la posición debe ser confortable. Si no puede en el piso, a la silla, no importa. Yo recomiendo con un muro por tener una circulación de energía maximal, de energía vital dentro de la columna, donc con el muro, un arbolés o un mueble, lo que sea, por evitar que tu cuerpo se va de adelante a atrás. Es un, donc, la pierna que está aquí, eso importa. Te aseguro que no son tu pierna que va a hacer de ti una persona espiritual. Así que dejamos eso a un lado. Quedamos con el muro, los pies como quiere, las piernas como pueda. Bien, el segundo pilar, tu cerebro. ¿Cómo se controla la actividad de un cerebro? Se controla con tu respiración, nada más. La respiración por la nariz, ¿por qué? Porque eso estimula todo el sistema nervioso que va al bulbo olfático, l'unique foie del cerebro. Si respira por la boca, se seca la boca, obliga a tu cerebro a crear, deglutir, bueno, a crear de la saliva. Dirá todo, respira por la nariz. Y eso, la respiración por la nariz, como aquí, que está lento, no importa, crea un ritmo. Y eso condiciona tu cerebro en un estado de vacío. Así que la evolución real de un cerebro en meditación es dentro del vacío. Es aquí que se limpia, vamos a decir, la carga que tiene las neuronas y gracias a eso podemos decir que tu cerebro se comunica al unísono finalmente, a la unidad, a un todo. Y es aquí que puedes controlar los viajes astrales o muchas cosas. Y gracias a eso podemos aprender finalmente a utilizar su cerebro como una herramienta. No es una creencia, es una herramienta científica, eso, nada más. Eso de meditar nos ayuda a sanar, René. Alors, meditar es una cosa, saber meditar es otra cosa. Es eso que quiere decir. Alors, meditar dentro de una creencia, un ritual, eso es religioso, podemos decir, porque nosotros somos en India, fa mucho lado, la gente como medita aquí ahora, es la misma cosa por ellos. Mais eso es religioso. No, yo te hablo de ciencia. Donc, significa que el cerebro, si lo puede controlar, va a poder controlar la análisis de toda tu reflexión, tu respuesta, toda la situación. Y eso te permite de vivir más consciente. Si vives más consciente, tu vida cambia totalmente. Oye, ¿cada cuándo nos recomiendas? Hubo una señora que nos decía, oye, ¿cada cuándo debo de meditar durante el día? ¿Cuántas veces tengo que darme ese tiempo? Bueno, primero, d'abord, ¿qué es el tiempo? Una meditación a des personas en promedio va a tener un efecto alrededor de 20 minutos por esto. Mais algunas personas no, va a ser en 5 minutos, 10 minutos. Lo más importante es tener un lugar tranquilo, un lugar que no tiene mucho ruido, algo que tapa los ojos, porque los ojos debes saber que es el que te activa más el cerebro por la vista. Y donc tapa los ojos con una capucha, ejemplo, una bufanda, lo que sea, un antifaz. Y gracias a eso va a poder aprender a controlar tu cerebro. Medita 10, 15 minutos o 20 minutos si puede antes de ir a dormir. Es muy bien porque debes saber que tu cerebro a la noche no funciona de la misma forma que el día. Así que te lleva en tu sueño este control de actividad del cerebro y te permite más fácilmente de poder hacer de viaje astral o de sueño premonitorio y tener a la mañana más información de la vida. Donc, ¿a qué hora es? Yo creo que el horario mejor que existe es el momento que estás más tranquilo. Alors, puede meditar a la mañana, puede meditar a las tardes, a las noches, que no tiene ruido. Pero lo que yo sé
es que tu meditación va a tener un efecto más importante a las noches antes de dormir que a la mañana, porque a la mañana se reactiva con toda la actividad del día. Muchas gracias. Y saben una cosa, René siempre da recomendaciones de qué podemos hacer en nuestro día a día para sanarnos físicamente. Hay estilos de vida que realmente no construyen salud. Me encantará que les digas, René, esas recomendaciones. ¿Te acuerdas que me decías de pues la carne roja, del bicarbonato? Que les des esos tips a nuestra gente. Ok. ¿Me ayudas? Sí, claro que sí. Bueno, primera cosa, debes saber que existe una vitamina bien accesible que su nombre es vitamina C, que yo te recomiendo de la poner dentro del agua, donc dentro de tu botella de agua del día, y toma eso como agua del día. Así que la vitamina C te permite de tener un sistema inmunológico mucho más estable, en permanencia, 24/24. Eso es uno. Yo soy de campo, yo conozco bien los campos porque creció aquí. La carne de hoy no tiene nada que ver con la carne de antes. Yo no recomiendo de comer la carne por dos razones. La primera, por este lado ácido, este lado agresivo, y lo vemos a los animales. Si un animal come carne y otro no come carne, no va a tener la misma actitud. A los animales lo vemos, es mucho más agresivo el que come la carne que el otro. Así que si lo hace a los animales, te va a hacer la misma cosa a ti. Así que si come la carne, ¿cómo va a tener realmente la paz? No, porque adentro mismo la célula, la proteína que consume, te hace agresivo de forma inconsciente. Si no come la carne, va a te cambiar totalmente la conciencia de tu vida y toda la restauración que va a tener a tu alrededor. Después, debes saber hoy que la carne no es como antes, porque la carne hoy depende del dinero más que antes. ¿Qué quiere decir? Que le inyectamos de hormonas para hacer más rápido el resultado, por evitar que se enferme, porque cuesta mucho de crecer una vaca o lo que sea. Le ponemos antibióticos adentro y solo come después. No se va, se queda adentro. Así que, donc, recomendación, como lo dice, no comer la carne roja y peor que todo. Eso, escucha bien, es una información que para mí falta que la gente sepa eso. Hoy se demuestra a nivel científico que la carne roja, la carne blanca no tanto, donc pescado, pollo no, pero la carne roja más que todo, nutre el cáncer. Si tiene un cáncer, por favor, no come la carne roja. Es el peor que puede hacer. Bien. Después, me habló de bicarbonato de sodio. Estamos preparando en África, empezamos a hacer una experiencia interesante allá por poder ayudar a la gente que no tiene recursos, porque existe un lugar muy pobre. Y tengo un equipo que fue allá, donc a Ghana, en África, y le pidió de llevar proteína natural y de cargar a la persona su cantidad de proteína que necesite, porque la gente durante a veces 2, 3, 4 días no come allá. Y donc hacer eso y después le da un poco de agua con bicarbonato de sodio que cuesta muy barato. Y empezamos a hacer eso. La experiencia que hizo allá, aparentemente me interesa muchísimo porque la proteína le da más resistencia y el bicarbonato de sodio permite de dar a tu célula este lado alcalina que necesita que no te enferma. Y soy muy feliz porque empecé a hacer eso allá hace poco, hace 2 meses, aunque es un poco prematuro, ok. Me empecé a ver que si la gente que no come como debía comer o lo que debe comer, donc la alimentación, no se enferma. Aparentemente tiene mucho más resistencia y un equilibrio mucho mejor del cuerpo, con de la proteína y bicarbonato. Donc existe des cosas muy sencillas. Toma el tiempo de masticar, porque creamos un suc gastrique que es a nivel de los alimentos que consume, pero debes saber que si come más rápido que el tiempo que produce, el suc gastrique no puede hacer su trabajo. Y eso hace que toma más peso u otro. Yo te aconsejo, mastica, toma el tiempo,
Dentro de cada boquilla debe pasar 5 a 8 segundos antes de comer la segunda boquilla. Donc, cada boquilla dará un espacio. Así que aquí el sucre gástrico permite de disolver los alimentos y permite que pueda absorber los nutrientes que necesite. Si hacer eso, va a necesitar comer mucho menos, va a tener un cuerpo mucho más sano y eso, la energía que gasta por nada, donc a de alimentos que no te sirven porque no tiene tiempo de tomar los nutrientes, va a permitir de aliviar y esta energía que no utiliza aquí lo puede utilizar por tu salud. Son detalles muy importantes. Yo recomiendo a veces a la persona de hacer un día a la semana agua y fruta. Eso, Pura agua y fruta. nada más. La cantidad de agua, de fruta que quiere, pero nada más. Eso va a ver. Y falta lo de la vitamina C. Y la vitamina C. La vitamina C que yo recomiendo de 0 a 30 años, no la consumo diario, la consumo únicamente cuando te enfermas, va a ver que te sana rápida. Después de 30 a 40, un poco más de 40, yo te aconsejo de tomar 1 gramo diario de vitamina C efervescente, recuérdate, dentro del agua. Y después de 40, de tomar 2 gramos diario. Y importa que tiene 60 años, puede hacer 3 después si quiere, pero 2 diario. Alors, la recomendación es, si toma 2 litros de agua, ejemplo, donc cada litro le pone 1 gramo. Donc, toma tu litro, otra vitamina C, otra agua, otro litro. Toma 2 litros de agua diario está bien por la salud. Donc, es por eso que te hablo de 2 litros. Donc, cada litro debe tener un mínimo de 1 gramo. Y va a haber una salud mucho más fuerte. Oye, René, muchas gracias. Yo quisiera que te quedaras aquí a dormir. Ya sabes. Quisiéramos pijamara, ¿verdad, René? Pero no se puede, ya se tiene que ir René. René, ¿algo más que le quieras decir a nuestra gente que tú sientas que hoy, estando aquí, nuestra gente necesite saber, en lo cual lo puedas ayudar a tener una vida mejor? Son 2 cosas. Yo creo que la primera es que de considerar que la vida no es un problema. La vida es una experiencia que nos permite de crecer y gracias a eso crecimos. Porque imagina un segundo que una persona no encuentra ningún problema en su vida. ¿Qué es saber de la vida? Nada. Así que gracias a lo que pensamos que son de problemas, oposición, dificultad, podemos crecer. Después, debes saber igualmente que nosotros cuando nacimos con nada. Podemos tener coche, un trabajo, una profesión, un poder, un dinero, no sé lo que sea, una fama. Pero un día debe dejar todo, porque un día te va a ir. Y el día que te va, no te va a llevar nada, de eso te lo aseguro. La única cosa que te va a llevar es el amor que tiene en ti. Así que yo creo que lo puedo saber, eso entender. Existen muchos casos de personas que mueren y que regresan a la vida. Mueren algunos minutos y regresan a la vida. Cuando regreso de este momento que se recuerda de la luz y todo de su familiar que encontré, ellos quieren ayudar a los otros, todos. Porque ellos entendían que esta unidad, esta unión que podemos hacer es el amor. Así que dar a tu vida un valor real. Tu poder no será un valor real. El éxito de una vida para mí es cuando tu vida sirve a los otros. Y es aquí que va a encontrar la verdad, cuando tu vida sirve a los otros. Y mucha gente se cree, no dice que son malas personas o no, pero podemos creer que somos de buenas personas. Pero ¿en qué lo creemos? ¿Por qué lo pensamos? Voy a te decir algo. Podemos hablar de amor toda una vida. Y habla muy bien, de verdad, de bella palabra. ¿Pero dónde está este amor? ¿En tu palabra? No. Si quieres conocer a una persona, mira sus hechos. Aquí va a encontrar la verdad, no sus palabras. Sus palabras no, pero sus hechos sí. Aquí no puede tener mentira en sus hechos. Así que quiero te decir que mucha gente quiere ser buena persona. Si lo quiere hacer, son tus hechos que van a hablar de ti misma.
Y alguna persona quiere aprender a se conocer. Saber que conocer a mi voluntario le dice, ¿quiere hacer un verdadero camino? Olvídate. Mire lo que necesitan los otros y hazlo. Olvídate. Porque si quieres saber quién es tú puedes creer que es lo que quiere o lo que es, pero la verdad no la tiene, porque es lo que tú crees. No, no, no. Son los otros. Cómo te mira, cómo te amo, cómo te respeta. Aquí va a encontrar la respuesta de quién es tú. No por lo que tú crees, por lo que expande. Así que son los consejos que puedo dar, los mejor, y que sirva a vosotros poder empezar una vida a la atención de los otros. Es el único valor que nos llenó de amor realmente. Con tu familia, tus hijos, eso sí, claro. Y que nunca piense que somos, no que somos buenas personas, pero que somos lo que creemos que somos, porque no lo puedes saber, eso es tú que crees, son los otros que van a decir la respuesta. Muchas gracias, René. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por enseñarnos que de nada nos sirve tener cosas. Eso se va a quedar aquí, como dice René, en algún momento nos vamos a ir y no nos llevamos nada de eso. Creo que la principal felicidad, familia, y el encontrar verdaderamente la paz es cuando servimos a los demás, cuando nos sentimos útiles a los demás, cuando nos damos a nosotros mismos a los demás. Recuerde lo que dijo René, no somos lo que pensamos que somos. Mejor vamos a preguntarles a los demás cómo nos perciben, cómo han sido nuestros hechos, porque nuestros hechos son los que van a hablar por nosotros. Y qué hermoso, René, tener la oportunidad que tú tienes de tocar vidas, porque eso es lo que vas a llevar. Es un privilegio el tocar las vidas como tú las has tocado. Y te quiero agradecer mucho por haber estado el día de hoy con nosotros, René. Un placer, gracias. Muchas gracias y vamos a compartirle a toda nuestra gente aquí abajo en nuestra pantalla de qué manera ustedes van a poder encontrar a René. René tiene pues muchos grupos de voluntarios, más de 65,000 personas, si no me equivoco, en todo el mundo que han aprendido las terapias que René ofrece para poder sanar y ustedes lo van a poder aprender. Así que, René, vamos a compartir dónde te pueden localizar, ¿te parece? Sí, es un placer. Muchas gracias, René May. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ojalá que con este programa que hice junto con René May podamos cambiar la mente, el corazón, el alma y la vida de al menos una persona, porque así estaré cumpliendo yo mi propósito, que ustedes tengan una vida mejor. Gracias y muy buenas noches.